Hola chicos, buenos días. Esperamos un minuto para que se conecten más. Buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a iniciar. ¿Me pueden recordar si si en la clase anterior terminamos lo que fue fasciola hepática? Si no me equivoco, sí, doctor. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy otro de los tremátodos que son de importancia médica y sobre todo porque sí tenemos esta enfermedad aquí en México. Entonces vamos a revisar el parásito que se llama Paragonimus, del cual existen varias especies y vamos a enfocarlo principalmente a lo que es el Paragonimus mexicanus, que es el que se presenta aquí. Este parásito provoca lo que es la paragonimiosis o paragonimiasis. Recuerden que cualquiera de los dos términos es correcto. Esta es una enfermedad que la causa este tremátodo Paragonimus y se considera que alrededor de 23 millones de personas en todo el mundo están infectados y existen algunos focos endémicos en los que por la frecuencia pues es todavía mucho mayor. Entre estos está Asia, África y el continente americano. A nivel mundial se presenta una especie que es la que tiene mayor distribución, pero en el continente americano predomina lo que es Paragonimus mexicanus y también el hecho de que en cada uno de los países del continente americano pues le ponen el nombre de acuerdo a si está en Perú, en Brasil, en Venezuela, le dan el nombre de acuerdo a ello. Entonces aquí están algunas de las especies que son importantes, la que tiene mayor distribución a nivel mundial, pero su foco endémico mayor está en los países orientales, es Paragonimus westermani. En África se presenta Paragonimus africanus y en el caso del continente americano, vean ustedes cómo de acuerdo en dónde se esté presentando, pues es el nombre que recibe, pero de mayor distribución es Paragonimus mexicanus, que no solamente se presenta aquí en México, sino también en otros países del continente americano. Entonces, de estas son 30 especies y al menos 10 son las que se consideran más patógenas al ser humano. De todas ellas, westermani es la que tiene mayor distribución a nivel mundial, aunque su foco endémico está en los países de Medio Oriente. Y el Paragonimus mexicanus, que en este caso es el que vamos a tratar nosotros, pero como les digo, pues de acuerdo a la región del continente, pues le dan el nombre de acuerdo a ello. Entonces, las características que vamos a ver en general son para todos los parásitos. Todos están relacionados básicamente al mismo ciclo biológico y a lo que es el mismo padecimiento. Este parásito, como pertenece a la familia de los tremátodos, si recuerdan ustedes, cuando vimos generalidades de tremátodos, mencionábamos que tienen ciclos complejos porque requieren de varios hospederos, entre ellos mínimo dos hospederos intermediarios y pues el hospedero que va a actuar como definitivo.
Dentro de los hospederos intermediarios tenemos también otra vez la participación de un molusco, que en este caso son los caracoles, y un crustáceo que ahora ya no va a ser un copépodo, ahora ya son los cangrejos, langostinos, langostas, son los principales crustáceos que pueden estar transmitiendo esta enfermedad, este parásito a los seres humanos o a cualquier otro animal que los pueda consumir crudos o mal cocidos. ¿Sí? Estos lo van a tener presente también en su musculatura, y al comerlos crudos o cocidos es lo que va a ocasionar que el humano o el animal adquiera el proceso infeccioso. En México existen algunas zonas en donde se ha identificado con mayor frecuencia, las que están marcadas en rojas es la que tiene mayor frecuencia, y tenemos lo que son las zonas en naranja que presentan una menor incidencia de lo que es la parasitosis. Pero como les había señalado, paragónimos mexicanos también se ha identificado en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Costa Rica y Honduras. Es el mismo parásito y les vuelvo a repetir la misma sintomatología. ¿Cómo es el parásito? En su forma adulta, pues tiene la característica principalmente de tener esa forma como de hoja, ser un gusano plano, y en este caso, el Paragónimos mexicanos puede encontrar de forma individual o en pareja en los pulmones. Habitualmente no se encuentra más de uno de ellos, o sea, más de 2 parásitos, pero puede ocurrir que si comes demasiado lo que son las larvas del parásito, pues entonces más de uno de ellos pueda lograr sobrevivir. Todo el problema que se va a generar aquí va a ser por los productos de excreción-secreción del parásito y también por la respuesta inmune que se va a estar generando hacia el propio parásito. Estos parásitos van a estar encerrados en una cápsula fibrosa que va a tener un contenido hematoporulento, y aquí es donde se van a depositar los huevecillos. Estos huevecillos van a ser expulsados ya sea a través del esputo o ya sea a través de materia fecal. Si la persona se traga su esputo, pues entonces lo que va a ocasionar es que estos huevos salgan a través de materia fecal. Lo importante es que estos huevecillos no van a madurar adentro del individuo. Por fuerza tienen que ser expulsados al exterior para poder completar el ciclo de vida, pasando por el caracol y posteriormente por los langostinos o las langostas, o bien los cangrejos. Son monoicos, quiere decir que tienen un hospedero definitivo, tienen la forma del tamaño de un grano de café, y así es como lo describen. Incluso en lo que son las radiografías, al momento de observarlas, ven estas estructuras en forma de grano de café, justamente en los pulmones, cuando ya el proceso se ve muy afectado, o el paciente está muy afectado. Miden aproximadamente 7 milímetros, de 7 a 7,5 milímetros. Sería el ancho, serían 7.5 milímetros, y de lo que sería ya el tamaño propio del parásito, pues serían de 7 a 13 milímetros, o sea, 1.3 centímetros aproximadamente es lo que está midiendo. Tienen un color castaño rojizo, justamente porque se alimentan de sangre. Tienen un aplanamiento dorsoventral y su tegumento es muy grueso y está cubierto por espinas. Entonces, también estas espinas van a influir en lo que es el daño mecánico que pueden estar provocando los parásitos al momento de la migración hasta llegar a pulmón. Y también la característica para ser considerados tremátodos es la ventosa oral y la ventosa ventral. Y pues también son organismos hermafroditas, tienen su aparato digestivo incompleto, aquí lo podemos ver nosotros, que termina en ciego, ¿sí? Y tienen, bueno, todo lo que son las ramas uterinas, testículos y todo lo que corresponde a los órganos de reproducción. Entonces, estas espinas son lo que van a generar y están recubriendo todo el tegumento del parásito y pueden generar daños traumáticos y mecánicos en el organismo.
El parásito expulsa alrededor de 20,000 huevecillos por día, y estos huevecillos, como el resto de los tremátodos, son operculados, no están embrionados al momento en que son expulsados, están fecundados, pero no están embrionados. Recuerden que el desarrollo embrionario lo va a llevar justamente en el medio ambiente. Bueno, y como les dije, sale en la expectoración o bien en materia fecal si estos son deglutidos. El huevecillo, aparte de presentar el opérculo, tiene también la característica de que son ovalados y estos tienen un color amarillo dorado, como lo pueden ver aquí en la gráfica, y también una cubierta muy gruesa. Esto es lo que le va a permitir salir al exterior, permanecer aquí hasta que se desarrolle lo que es el embrión, para posteriormente ser liberado a través del opérculo y de esta manera generar el primer estadio larvario que se va a desarrollar en un medio acuático. En el agua dulce se desarrolla lo que es la forma larvaria, que también se llama miracidio. Este miracidio está rodeado por los cilios, los cuales le van a permitir nadar hasta encontrar al primer hospedero invertebrado, que en este caso es el caracol. El caracol, una vez que es penetrado por el parásito a través del pie, logra llegar hasta lo que es el aparato digestivo del caracol, y aquí va a comenzar a madurar. Ya va como embrión miracidio, ya va como larva miracidio, y dentro del caracol va a formar un esporoquiste. Del esporoquiste, recuerden ustedes que se van a formar lo que son las redias, y de las redias van a salir lo que se llama cercarias o microcercarias. Aquí me falta una O. Cercarias o microcercarias, las cuales también van a tener una colita que les va a permitir nadar. Entonces, esto sería parte de lo que es el ciclo de vida que va a llevar justamente en el primer hospedador intermediario. Se desarrolla el esporoquiste, del esporoquiste salen las redias, y de las redias se va a dar origen a lo que son las cercarias, las cuales van a salir del caracol nuevamente para nadar y encontrar al siguiente hospedero, que en este caso el siguiente hospedero pues ya son los moluscos, que aquí les estoy presentando algunos de ellos, los langostinos, las langostas y los cangrejos. Estos aquí dentro de estos hospederos se van a convertir en metacercarias, ¿sí? Y estas metacercarias van a ser la forma que va a permanecer para que el siguiente hospedero, que va a ser el hospedero definitivo al momento que se los come, pueda desarrollar el siguiente estadio, que ya es el estadio adulto. Este parásito permanece en el hepatopáncreas y en menor proporción en la musculatura y en los vasos de las branquias. Entonces, aquí pues básicamente hay que comerse el hepatopáncreas para que de esta manera los individuos se puedan infectar. ¿Quiénes son los hospederos definitivos? Pues ya habíamos mencionado el hombre, los felinos, caninos, cerdos, algunos roedores, principalmente los que comen este tipo de hospederos intermediarios, que van a ser los cangrejos o los langostinos, todos ellos de agua dulce. Entonces, el mecanismo de infección es el consumir estos hospederos intermediarios, la carne de estos de manera cruda o mal cocida, ¿sí? Y la forma infectante, hay que recordar que es la metacercaria. El ciclo biológico completo básicamente sería este que estamos viendo nosotros, en el cual las cercarias que van a estar ya enquistadas en la musculatura de los langostinos o las langostas es consumida por el ser humano en un espacio de 1 hora o hasta 5 u 8 días. Comienza a sufrir un desenquistamiento. Esta metacercaria que se comió va a romper esta membrana que le está recubriendo y se va a liberar la larva, se empieza ya a desarrollar lo que es el estadio adulto. El estadio adulto, para que se empiece a desarrollar, requiere que la larva migre del intestino, migre hacia lo que son la región de los pulmones, que es en donde va a lograr su madurez
y en donde va a comenzar a secretar lo que serían los huevecillos. Ya mencionamos la cantidad de huevecillos, en promedio les había mencionado hasta 20,000, en promedio se consideran 13,000 huevecillos por día en un solo adulto, no embrionados, salen al medio acuático, se libera el miracidio entra al caracol, en el caracol se desarrollan los esporoquistes, la redia, las cercarias, de aquí van a salir las cercarias que son consumidas por los langostinos y nuevamente se comienza con el ciclo. En el caso del estadio larvario, que es el que va a estar en el individuo, en el huésped definitivo, estos van a migrar a través del diafragma, atraviesan lo que es la capa serosa del pulmón y aquí es justamente en donde se van a instalar y es cuando el paciente va a comenzar, después de algunos meses, a sentir o manifestar las primeras sintomatologías del proceso infeccioso. Durante la migración, el parásito va a provocar estas alteraciones que van a tener. Sí, dígame. Perdón que la interrumpa. Es que me quedé en que, ¿me podría repetir nada más lo de después de que salen al medio acuático que se libera el miracidio? ¿Qué es lo que pasa? Es que no entendí bien esa parte del ciclo después, por favor. Después de que se libera el miracidio, y aquí ya está libre, ya está nadando, va a infectar, va a penetrar al caracol. Habíamos señalado que el sitio que lo penetra básicamente es por el pie, la parte blandita del caracol. Una vez que ya está en el caracol, desarrolla el esporoquiste. En el esporoquiste se forman las redias. La redia va a madurar y me va a generar una cercaria. De las cercarias van a salir ya como cercarias, salen del caracol y van a ser consumidas por el segundo hospedero invertebrado, el segundo hospedero que va a ser en este caso los langostinos o los cangrejos. Se lo comen, las cercarias se enquistan dentro de estos animalitos y en la musculatura, y ya mencionamos los sitios en donde se pueden encontrar, básicamente en el hepatopáncreas, está como metacercaria ya dentro de ellos. El ser humano o los animales que se comen a estos anteriores van a generar ya lo que es el estadio larvario, una larva juvenil, y posteriormente seguiría el estadio adulto. La larva va a comenzar a migrar a partir del duodeno, va a migrar por el diafragma hasta lograr llegar nuevamente a lo que son los pulmones, que es donde vaya a desarrollar el estadio adulto. Como adulto libera nuevamente los huevecillos no embrionados, se embrionan en el agua y nuevamente vuelve a comenzar el ciclo. No sé si quedó claro. Sí, ya, muchísimas gracias. No, de nada. Y aquí qué bueno que me regresé también. La fase diagnóstica de la parasitosis, aprovechando este ciclo de vida, básicamente va a ser la observación de los huevecillos no embrionados, ya sea en una muestra de expectoración o esputo o bien en una muestra de materia fecal. Recuerden que si lo tragan, pues van a salir a través de materia fecal. Entonces, la observación de estos huevecillos es lo que va a comenzar a darnos el diagnóstico, es una herramienta diagnóstica. Pero un estudio, por ejemplo, de gabinete, una simple radiografía, les puede mostrar a estos adultos estas manchas que van a ver aquí en el pulmón en forma de grano de café, van a ver aquí dentro del espacio pulmonar, entonces también eso les puede ayudar a hacer el diagnóstico. Por supuesto que hay que ver otra serie de sintomatología. Entonces les había yo señalado que se tarda varios tiempo en comenzar a manifestar lo que sería ya el daño. Si el paciente ya tiene un daño previo por cualquier otra circunstancia en su pulmón, entonces los síntomas pueden comenzar a aparecer en un tiempo mucho menor. Si estamos hablando de una persona en la cual el daño no es tan severo o no tiene daño previo en pulmón por algún otro padecimiento, puede tardarse de 5 a 6 semanas en desarrollar ya el estadio adulto y comenzar a liberar lo que serían los huevecillos. El daño va a estar generado básicamente por el número de parásitos que se puedan estar
desarrollando, que tengan la capacidad de desarrollarse, que les digo habitualmente están individuales o en pares, pero no quiere decir que sean los únicos que pudieran encontrarse en el pulmón. Los trayectos tisulares durante la migración generan un daño debido justamente a lo que son las espinas y a esos productos de excreción-secreción. En el estadio larvario se está alimentando, entonces también va a generar alteraciones en lo que serían las funciones de los órganos o los tejidos que puede estar atravesando. Durante la migración se pueden tener también localizaciones erráticas, o sea, habitualmente su hábitat va a ser justamente lo que son los pulmones, pero esto no significa que solamente se va a poder desarrollar aquí, pueden migrar a cualquier otro sitio en nuestro organismo. Durante la migración se estimula la proliferación de tejido conjuntivo, se envuelve, esto provoca que el parásito se envuelva en una cápsula que posteriormente se va a generar una ulceración y la respuesta inmune que se genera en esta etapa, como se va a envolver en ese tejido, que es tejido propio, pues no va a ser tan efectiva para lograr erradicar al parásito. Entonces, una de las formas en las cuales el parásito puede evitar la respuesta inmunitaria, está evadiendo esa respuesta inmunitaria. Una vez que logra instalarse en el organismo, ya propiamente en el pulmón, genera microabscesos que van a llevar a que comience con procesos hemorrágicos, porque como les señalé, se está alimentando de sangre, entonces tiene que por fuerza generar un daño en los vasos capilares para estar tomando este alimento. Y esto va a facilitar también que exista migración celular de la misma respuesta inmunitaria y entonces empieza a desarrollar un granuloma. La respuesta inmune, también ya cuando se logra activar, va a estar dirigida tanto al parásito adulto como a lo que son los huevecillos, que también pueden de alguna manera estar activando parte de esta respuesta inmunitaria. En la superficie del pulmón se puede observar lo que es el infiltrado celular, como lo vemos en esta gráfica, un gran infiltrado celular, y se puede observar en la superficie del pulmón lo que es la presencia justamente de los parásitos, pero estamos hablando de la superficie interna de los pulmones. En la ubicación extrapulmonar se va permitido que esta enfermedad se clasifique en lo que es la forma cerebral, en la cavidad abdominal y lo que es la forma cutánea. En la forma cerebral se ha localizado habitualmente en el lóbulo temporal occipital. También se ha observado la presencia de estos huevecillos y de parásitos en líquido cefalorraquídeo, y esto puede provocar parálisis en los pacientes, y puede ser una parálisis de la mitad del cuerpo o una parálisis completa. Cuadros febriles, epilepsia, trastornos de la visión, náuseas y vómitos, pues de acuerdo al sitio en donde se puede estar localizando. En la cavidad abdominal puede provocar diarrea, rigidez abdominal y dolor, y también lo que es la formación de estos quistes que van a permitir posteriormente desarrollar como tumores. Entonces, esto es lo que empieza a llamar la atención justamente en estos lugares por la aparición de estas estructuras quísticas. En la forma cutánea generalmente se ubica en el estroma o tejido adiposo, y lo que va a inducir es básicamente una reacción inflamatoria, ¿sí? También se puede localizar en ganglios linfáticos, se ha observado también en muy pocas ocasiones en testículos, ¿sí? Y también se ha observado personas que lo tienen y están cursando de manera asintomática, que no es lo habitual, pero como les dije, va a depender también de la cantidad de parásito que se esté consumiendo. A lo mejor 1 o 2 parásitos en pulmón no estimulan tanto esta respuesta inmunitaria, o localizada en estos sitios no estimulan tanto esta respuesta, y pues básicamente puede pasar de manera asintomática en algunos pacientes. Aquí recuerden ustedes que el problema de las personas asintomáticas es que son un foco de infección,
porque los parásitos están secretando huevecillos y de alguna manera pues los pueden estar eliminando. ¿Cuáles son las manifestaciones que genera este padecimiento? En la fase aguda y de migración del parásito, pues se va a observar dolor abdominal que va a estar cambiando de región, o sea, no está localizado en un solo punto. De acuerdo a la migración, pues también es donde se va a ir localizando este dolor, aunque habitualmente se manifiesta en lo que es el epigástrico y posteriormente hay irradiación al mesogastrio y a la región lumbar. También se puede presentar tos seca, náusea, vómito, fiebre, urticaria y eosinofilia. Esto como una respuesta básicamente a esos productos de secreción que tiene el parásito. Este parásito que está cubierto justamente con lo que son proteínas que tienen la función de actuar como inmunógenos. Posteriormente, ya cuando se instala, recuerden ustedes que se va a recubrir con el propio tejido del hospedero, lo que le va a proteger un tanto de lo que es la respuesta inmunitaria. En el pulmón se puede inducir ya una zona de necrosis local, focal, hemorragia y exudado inflamatorio, y cuando se convierten ya en gusanos adultos, origina la formación de nódulos con tejido fibroso y lesiones granulomatosas. El tremátodo adulto presenta actividades de glicosidasas que tienen la capacidad justamente de estimular la sobreproducción de moco, pero esta proteína, a la vez de que estimula esto, también los está protegiendo de la acción del moco. Entonces, lo que hace es produce moco, pero a la vez lo está degradando. Entonces, de esa manera evita y va a provocar este flujo que lleva a que el paciente comience a expectorar, pero no es un moco con consistencia muy similar a lo que sería en el moco de los que tienen tuberculosis, por ejemplo, que tiene una consistencia muy espesa. Entonces, es algo que podría hacer una diferenciación en cuanto el paciente ya comienza a mostrar tos, el hecho de que el moco va a estar fluido, no va a estar tan espeso como en el caso de una tuberculosis. Entonces, en la fase aguda se puede presentar también meningoencefalitis, que es la fase migratoria, recuerden ustedes, lo que es la cefalia y trastornos de la visuales. También se comienzan a aparecer parálisis facial y convulsiones jacksonianas. Esto no es por fuerza que todos los pacientes lo presenten. Va a depender mucho de la fase migratoria hacia dónde se está dirigiendo este parásito. En la fase pulmonar, que ya es la fase crónica, ya cuando se instaló el parásito, comienza una tos que va a generar el esputo. Ese esputo que va a ser fluido, ¿sí? Y en el cual pues se van a estar expulsando lo que son los huevecillos. Se puede presentar derrame pleural, neumotórax y engrosamiento de la pleura con sensación de opresión torácica. El paciente en este momento comienza a padecer también sudoración, entonces empieza a sudar y habitualmente el sudor es por la noche. Empieza a sudar mucho y empieza esta tos y que posteriormente va a presentar inclusive también sangre, ¿sí? Tiene un aspecto achocolatado en donde van a encontrarse lo que son los huevecillos, pero ya hay pérdida de sangre. Esto, el que salgan de esta manera, es similar a una tuberculosis, o sea, la tos con un esputo, la presencia de sangre. ¿Qué criterio puedo tomar para hacer una diferenciación de este momento? Que el moco es fluido, no está espeso, y también la presencia de este color achocolatado. En el caso de una tos producida por Mycobacterium tuberculosis, la sangre es fresca, la van a ver en color rojo intenso, en tanto aquí es ya como que una sangre ya más digerida. Entonces, eso puede comenzar desde este momento a ustedes tomarlo como un criterio para hacer esta diferenciación. Entonces, en las migraciones erráticas, me había faltado también mencionarles que se puede ir, en el caso de los países asiáticos, se ha observado también en el hígado, ¿sí? Entonces,
y en la piel puede generar lo que serían las convulsiones. El diagnóstico diferencial básicamente va a ser, como les dije, con tuberculosis pulmonar, con cáncer pulmonar, hemosiderosis pulmonar, neumonía, histoplasmosis, que esta la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de micología, bueno, y otros procesos patológicos. Entonces ya más o menos tienen un criterio para hacer el diagnóstico desde la sintomatología y las manifestaciones que les está haciendo el paciente, pero si es necesario, pues hacer estudios que nos permitan justamente hacer mejor esta diferenciación para poder dar un tratamiento más certero. El diagnóstico se va a confirmar realizando la observación de lo que son los huevecillos, ya sea en materia fecal o en el material expectorado. Si recuerdan ustedes cuando vieron lo que fue Mycobacterium tuberculoso, creo que fui yo la que les di Bacter, yo les mencionaba que para procesar y hacer la observación de Mycobacterium se realiza una técnica, que es la técnica de tinción de Ziehl-Neelsen, pero para hacer la tinción se hace un proceso de digestión en el cual lo que se busca es eliminar el moco y eliminar lo que es la presencia de otras bacterias, células, para concentrar básicamente lo que es la presencia del bacilo de tuberculosis. Si ustedes solicitan el realizar un VAR como tal, lo que pueden hacer en esa muestra, en esta expectoración, es ese proceso de digestión. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si su paciente tenía ese cuadro compatible con tuberculosis, pero el padecimiento ocasionado por este parásito lo van a degradar con esas soluciones que se utilizan para la digestión, que son productos ácidos y álcalis. Entonces van a degradar al parásito y les van a dar un resultado negativo, aun cuando su paciente tenga todo lo compatible con, tiene el daño pulmonar y todo, pero me están reportando un resultado negativo. ¿Qué tuve que haber hecho? Haber solicitado un estudio del material expectorado, pero sin hacer el proceso de digestión, o sea, no solicitar un VAR, solicitar un estudio de expectoración para búsqueda de huevecillos y si quieren también añadirle a para que el de VAR, para que hagan la diferenciación, pero desde aquí ya con la forma que tiene la expectoración, ustedes ya pueden decir, no es Mycobacterium tuberculoso. Entonces hay que hacer el estudio sin el proceso de digestión. ¿Se puede hacer tinción? Sí. Esa misma tinción les va a permitir observar la presencia de los huevecillos. Los huevecillos, les había señalado, van a aparecer semanas después del proceso infeccioso, entonces tenemos oportunidad. Desafortunadamente, pues el daño ya puede estar muy, muy avanzado. Si existe compromiso cerebral, pues lo que vamos a hacer es una muestra de líquido cefalorraquídeo, y una característica importante del líquido cefalorraquídeo en esta infección es que el líquido va a tener un aspecto sanguinolento, normalmente es transparente. Aquí lo vamos a ver con sangre. En otras enfermedades puede aparecer solamente turbio, que nos indica un proceso infeccioso, pero aquí ya tenemos la presencia de sangre en líquido cefalorraquídeo. Y aquí pues también lo que vamos a observar básicamente va a ser una eosinofilia, y rara vez podemos encontrar lo que refiere a los huevecillos directamente en líquido cefalorraquídeo. Entonces estos son los estudios que nos van a permitir hacer este tipo de observaciones. En una biopsia cerebral, pues lo que vamos a observar va a ser el estadio larvario de este gusano. Es raro observar lo que son huevecillos también en una biopsia cerebral. En la broncoscopía con lavado bronquioalveolar y tinción se puede ya establecer lo que es el diagnóstico definitivo al observar lo que es la presencia del parásito o bien de sus productos, como serían los huevecillos. Bueno, en el esputo espontáneo, lo que vamos a ver van a ser estos huevecillos, los cuales deben de ser, el esputo debe ser examinado inmediatamente al ser emitido, o sea, no esperar a que pasen horas para poderlo llevar al laboratorio y otras horas más en el laboratorio.
De preferencia, cuando se tiene la sospecha de esta, se deben de utilizar por lo menos formol para fijar la muestra y de esa manera evitar lo que es la degradación de los huevecillos. También se tiene otra característica, es que también se pueden observar cristales de Charcot. Recuerden que estos son resultado de la degradación de los eritrocitos, ¿sí? Y bueno, también pedir a lo que sería algunos productos enzimáticos, que no son muy específicos para más bien aquí sí sería la demostración propiamente del parásito. Los parásitos adultos se pueden observar en lo que son los quistes o los nódulos que se están formando y nuevamente vean ustedes el gran infiltrado celular que se está mostrando. Estos pueden tener o estar rodeados por un anillo, ¿sí? Y lo que serían regiones de condensación que me llevan a ese proceso de infiltración celular. Entonces, esto es lo que estaríamos observando, lo que es el gusano adulto o bien los huevecillos ya en los estudios de laboratorio. También se puede utilizar estudios de gabinete, principalmente lo que son las TAC y las radiografías. Se pueden utilizar estudios parasitoscópicos inmunológicos, en los cuales de preferencia es la técnica de ELISA, ¿sí? Para la búsqueda ya sea de antígenos o de anticuerpos. Si tienen líquido cefalorraquídeo, es mejor buscar antígenos del parásito. Si tenemos una muestra de suero, pues es ahí vamos a buscar lo que es la presencia de anticuerpos. Y también existe una prueba inmunológica de lo que es la prueba intradérmica o la prueba cutánea, en la cual se utiliza la paragonimina, que es la toxina del parásito. Se hace un extracto de esto y se va a observar una induración. Tiene una sensibilidad del 80 al 90% en los pacientes, aunque les vuelvo a repetir, estas técnicas cutáneas, muchos de los médicos ya no las realizan, sobre todo lo que son los inmunólogos. Se utilizan para el tratamiento de la parasitosis, una vez que la han confirmado, se utilizan praziquantel, como ven es el mismo que se utiliza para el caso de fasciola hepática. Se puede utilizar el praziquantel y en algunos pacientes pues es requerido incluso, si se permite, realizarle una cirugía para lo que es la extracción de los quistes que van a contener al parásito. Aquí les pongo dos links, los cuales nos lleva, segundo es saber todo el ciclo de reproducción, es en el parásito de Asia, y en no me acuerdo, creo que en nada más es para que vean una parte solamente del ciclo de vida del parásito. Nada más le voy a poner para que más o menos se den una idea. No es Paragonimus mexicanus, pero básicamente el ciclo de vida y las herramientas diagnósticas o la forma de infección son las mismas. Esta está mostrando al parásito una observación en fresco del parásito, se detiene un poquito, pero ahorita sigue, en el cual pues se puede ver la forma del tremátodo, ¿sí? Y podemos ver la movilidad similar a lo que hacía fasciola hepática. Esta es la observación, como veríamos a Paragonimus. Les vuelvo a repetir, no es Paragonimus mexicanus, pero sí nos permite darnos una idea. Y en este otro van a ver el ciclo de replicación del parásito. Sí tiene una mayor durabilidad. No lo voy a revisar completo, pero para que vean que sí se pueden abrir los enlaces que están aquí. Esto es en Japón, ¿sí? El Paragonimus que afecta en Japón. Vean ustedes el huevecillo, ya aquí comienza a desarrollar lo que es el embrión, y bueno, señalan aquí, para que lo puedan escuchar, señala cómo se infectó este paciente, es de parásitos asesinos, ¿sí? Cómo llega, invade,
y todo lo que es la sintomatología. Y eso es lo que va a provocar la pérdida o cuadros anémicos en los pacientes, ¿sí? Comienza con cuadro de tos. Bueno, ya esto lo revisan ustedes y aquí está justamente lo que es la explicación. Es de parásitos asesinos, un fragmento de ese capítulo. No sé si tengan alguna duda o pregunta, chicos. Maestro, yo sí. Díganme. En cuanto a la morfología, ¿me podía repetir a qué se, bueno, se decía que son monoicos? Monoico es a que tienen un solo hospedero definitivo. Más bien que desarrolla la fase de, ¿cómo se llama? De adulto en un solo hospedero definitivo. ¿Sería como monocénico? Monoxénico, sí. Aunque sabemos que puede, por ejemplo, en el ser humano, solamente lo hace ahí, no tiene que pasar a otro individuo para desarrollar lo que es el estadio adulto. ¿Sí? Ok, gracias. Y Sí. en cuanto a la metacercaria, había mencionado que en el grupo definitivo se encuentra en hepatopáncreas y otro lugar, pero No, en el hospedero intermediario, en el segundo hospedero intermediario, se va a encontrar en el hepatopáncreas y en la musculatura. Y en el hospedero definitivo, su principal es el pulmón, pero ya vimos todas las migraciones erráticas que puede tener. gracias. De nada. Bueno, vamos a ver ahora. Dígame. Sí, una disculpa, pero ¿podría repetirme si solamente el humano es el hospedero definitivo? A ver, permíteme tantito, es que prendí el regulador y prendió la impresora. Dime, a ver, otra vez, ¿me puedes repetir? Sí, le quería decir que si me podía repetir si el humano era el único hospedero definitivo. No, no es el humano solamente, tiene animales principalmente que pudieran alimentarse de este tipo, del hospedero, segundo hospedero intermediario, animales silvestres, como serían, por ejemplo, gatos, no sé, tigres o cualquier otro animal que pudiera estarse alimentando de los cangrejos, osos o cualquier otro animal. Ok, ¿eso podría incluir a las aves, como las gaviotas? Podría incluirlas, sí, pero estas actuarían como hospederos paraténicos. Ok, muy bien. Gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente parásito, que en este caso es el esquistosoma. Este parásito también tiene que ver con lo que es un ambiente acuático. Tiene unas variantes en cuanto a lo que es el ciclo de vida, porque no desarrolla lo que son las metas cercarias, ¿sí? Y también tiene hospederos intermediarios y como característica principal es que presenta sexos separados. Todos los tremátodos y todos los estos que hemos visto hasta el momento son hermafroditas. En este caso se tienen sexos separados. El que vemos aquí, que es más delgadito y largo, es la hembra, y en el que está aquí abrazando a la hembra, ¿sí? Tiene una cavidad aquí para que la hembra se penetre y se permanezca aquí, así como abrazados. Este es el macho, que es más gordito, ¿sí? Pero la hembra está viviendo como un parásito del macho. O sea, el macho se alimenta y la hembra toma el alimento a partir de él, ¿sí? Y bueno, ya pueden más o menos visualizar qué es lo que puede provocar. Existen diferentes especies de esquistosomas, de las cuales vamos a mencionar algunas características. El patrón básico de los tremátodos ya lo habíamos visto: huevo, miracidio, esporoquiste, redia, cercaria y metacercaria. En este caso, la variación de este parásito
es que no va a haber metacercaria, simplemente va a llegar a lo que es una cercaria, ¿sí? La cercaria es la fase infecciosa de esquistosoma para poder desarrollar lo que sería el estado adulto y posteriormente lo que sería ya la formación de huevecillos. Característica para ser considerado como tremátodo son la presencia de estas dos ventosas, que es lo que provocó que fuera incluido en este grupo, aunque en realidad es un gusano redondo. No está plano como los anteriores que hemos visto. Es un gusano redondo, pero por tener estas dos aberturas, por eso lo clasificaron como un tremátodo, que recuerden que justamente se refiere a esto. Y esto que le está aquí saliendo es la hembra, este es el macho, la hembra, y vean ustedes cómo también tiene una serie de espinas en todo lo que es la cutícula del parásito. Produce la enfermedad que se conoce como esquistosomiasis. En México se ha localizado en el río Lerma, en el lago de Pátzcuaro, en lo que es Michoacán. Básicamente es la zona endémica, la zona que se considera endémica aquí en México. A nivel mundial también se le conoce como fiebre de Katayama, y se distinguen de otros tematos por tener los sexos separados. El hospedero intermediario es un molusco, un caracol, y también se le llama duela sanguínea. Existen 3 especies que son las principales que afectan a los seres humanos. 2 son intestinales y una de ellas es urogenital. De la urogenital provoca problemas en los cuales existen antecedentes ya desde el tiempo de los egipcios, mucho antes de Jesucristo ya se conocía la enfermedad que provoca esta. Y existen otras duelas que también pueden ocasionar daños, pero tienen una menor incidencia. Las 3 especies que afectan a los seres humanos con mayor frecuencia son Esquistosoma manzoni, que esta se encuentra localizado en América Latina, y el huésped intermediario pues serían estos caracolitos que vemos aquí. En Esquistosoma japonicum, la manzoni provoca lo que es la esquistosomiosis intestinal. Japonicum es más común en Asia y en el Pacífico, afecta principalmente a los animales, pero de manera accidental puede encontrarse también en los seres humanos, y también tiene como hospedador intermediario un caracol, que es como de este tipo de caracolito el que está presente. También provoca esquistosomiasis intestinal, y en el caso de Esquistosoma hematobium, se localiza principalmente en África, en lo que es Medio Oriente y en el Mediterráneo, y también tiene como hospedero un caracol, pero si se fijan son caracoles diferentes. Aquí no me interesa tanto el que aprendamos las especies de caracoles, simplemente que recordemos que se trata de un caracol, el hospedero intermediario, ¿sí? Ya si nos vamos en particular a cada uno de ellos, pues sí sería interesante, al menos recordar lo que es la forma del caracol, esto sí, para poder hacer la diferenciación, sobre todo el que se presenta en nuestro país, que es el manzoni. El hematobium está presente, como les vuelvo a repetir, en África, Medio Oriente y Mediterráneo. Esto no excluye que se puedan presentar casos en el continente americano. Sí hay reportes en Estados Unidos de casos de esquistosoma hematobium. Provoca lo que es la esquistosomiasis urinaria y afecta principalmente a los hombres, ¿sí? Va a afectar principalmente a los hombres. Como ven el parásito, aquí está señalado con flechitas la hembra y lo que sería el macho, ¿sí? Los huevecillos que tienen ciertas características diferenciales. Entonces aquí estamos observando la conformación de los 3 parásitos. Aquí tenemos Esquistosoma manzoni, la hembra y lo que sería el adulto. Vean ustedes el gran contenido de espinas. Japonicum, que presenta menos espinas, o al menos son más pequeñas, pero también tenemos lo que es la hembra dentro del canal. Esto que vemos aquí, esta abertura, se llama canal gineforo,
el cual es donde está adentro la hembra. Aquí viven así, prácticamente el macho abraza a la hembra y toda su vida se la pasan en cópula, ¿sí? Y tenemos lo que es hematobium, esquistosoma hematobium, que también tiene una serie de espinas, ¿sí? Hay diferencia en cuanto a lo que es el tamaño, pero la característica es que también tiene aquí a lo que es la hembra dentro. En cuanto a lo que son los huevecillos, esquistosoma manzoni presenta una espina lateral muy sobresaliente. Esquistosoma japonicum la tiene, pero la tiene muy pequeñita, casi no se alcanza a apreciar. Y en el caso de hematobium, la presenta en uno de los polos, ¿sí? Ven, aquí es el lateral y aquí es en uno de los polos. Japonicum es el único que presenta una forma más redonda, los demás son como ovalados. Entonces, estos van a ser expulsados por los gusanos adultos y van a salir de acuerdo al sitio de acción por materia fecal, Manzoni y Japonicum, y en el caso de hematobium va a salir a través de la orina. En la siguiente clase vamos a terminar revisando lo que es esquistosoma manzoni y ya algunas características de, sobre todo, manzoni y hematobium, como ejemplo manzoni intestinal y hematobium lo que es el parásito sanguíneo, la duela sanguínea, ¿sí? Entonces nos quedamos en esta parte para ver lo que es ya la morfología y completar todo lo que refiere al parásito. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí, chicos. Comenzamos pues, esquistosoma, y nos quedamos en morfología. ¿Dudas? Por mi parte no, doctora, gracias.